Disculpa, auxiliar, ¿puedo aceptar a Robert Flores? Voy a entrar por la computadora, por favor. Ya. Entonces ahí tenemos A sub R, que vendría a ser nada más y menos que el vector R dividido sobre su módulo. Ya, entonces ese es el vector unitario, un vector pequeño que acompaña al vector y que si nosotros sacamos la magnitud a este vector, si le sacamos la magnitud, nos tiene que dar la unidad. Por eso es que se llama vector unitario. Normalmente se va a trabajar con este vector de acá porque este nos proporciona la dirección del vector. Ya, y es más sencillo trabajar con este vector de acá que con el vector completo. Por el tema de gráfico ya también, son pequeños. Entonces con este vector se va a trabajar mayormente. Entonces eso, recapitulando, entonces un vector es una línea que tiene su magnitud, que viene a ser lo que es un valor escalar. Tiene también su dirección, tiene la magnitud, tiene su dirección, que es el ángulo respecto a un eje, y también tiene su sentido. Y aparte ese vector también lleva un vector unitario, ¿ya? La manera de representar un vector sería una letra mayúscula, su línea en la parte de arriba, y esto es B. Entonces, de esta manera van a ver los vectores de aquí en adelante. Entonces, ¿qué podemos hacer con estos vectores? ¿Qué operaciones matemáticas podemos hacer? Entonces, los vectores se pueden sumar y restar, ¿ya? Se pueden sumar y restar. Esta es la fórmula para sumar y restar. Vamos a sumar las componentes de cada vector de manera independiente, ¿ya? ¿Por qué? Porque los vectores, un vector, aparte de simbolizarse como su módulo y su vector unitario, también tiene otra simbolización respecto al sistema de coordenadas al que pertenecen. ¿Cuál es el más común? X, Y, Z. X, Y, Z, ¿ya? ¿Y cómo lo vamos a... eh, cuál es la nomenclatura que vamos a utilizar en la materia? Entonces, un vector, por ejemplo, R, un vector que queremos encontrarlo en el sistema de coordenadas cartesianas, que es el más común, va a ser X, Y y Z, ¿ya? Y la otra forma, la otra con su vector unitario sería X a sub X más Y a sub Y más Z a sub Z. Otra forma de simbolizar un vector en el sistema de coordenadas cartesiano. ¿Ya? Entonces, si tuviéramos dos vectores, otro vector más, añadámosles, en este caso S, sería igual lo mismo, X a sub X más Y a sub Y más Z a sub Z. Esto en el sistema de coordenadas cartesiano. Entonces, ¿cómo sumamos estos vectores? Lo único que hay que hacer es sumar por
componentes. La componente en X, las componentes en Y, sumamos por componente en X, componente en Y y componente en Z. Entonces, esta de acá vendría a ser la fórmula para poder sumar vectores en el sistema de coordenadas cartesiano. ¿Ya? La única forma. A ver, un ejemplo. Demos valores, a ver, díctame valores. Vamos con A. A ver, Guzmán Moisés se encuentra. Sí, Dícteme un vector. 2 ¿Ya? ¿2 qué? AX ¿Ya? El siguiente. más 4 AY El último. más 8 AZ. Menos 8. ¿Está bien? Vamos con otro, el vector B. Amaru Darwin se encuentra. Se encuentra Amaru Darwin. Sí, sí. Aquí está. Dícteme un vector. 5. ¿5 qué? AX. Ya. Cinco AX. Ya. El siguiente. 7 AY. ¿Positivo o negativo? Negativo. Ya. ¿Y el último? Más 9 AZ. Ya. Entonces, vamos a trabajar con estos dos vectores. Queremos hacer lo que es la suma y la resta. Vamos primero con la suma. La suma sería entonces A más B. Ya, sería la fórmula A más B. Y lo único que hacemos es aplicar la fórmula. Primero la componente en AX, la componente X en A, la componente en X en B. Hacemos su suma y al lado va acompañado del vector unitario A sub X. Y de la misma manera para Y y Z. BY, A sub Y, A sub Z más B sub Z. ¿Ya? Luego, el siguiente paso, una vez escrita la fórmula, reemplazan los valores. ¿Cuánto vale AX? AX vale 2, 2. ¿Cuánto vale BX? 5. 4, ¿Ya? Todo lo que va acompañado de A sub X es la componente en X, ¿cierto? Por eso está acompañado del vector unitario AX. Eso quiere decir que este valor en el sistema de coordenadas cartesianos se encuentra en el eje X. Entonces aquí lo que se hace en la suma de vectores es sumar por componentes. Primero sumamos las componentes en el eje X, luego las componentes en el eje Y luego las componentes en el eje Z. Por eso es que Bx en el vector B, la componente de X sería 5. ¿Por qué? Porque aquí nos dice que 5 está acompañado del vector unitario A sub X
y eso nos indica que se encuentra en el eje A sub X, ¿ya? Por estar acompañado de lo que es el vector unitario A sub X. Vamos con la componente Y. ¿Cuánto vale A sub Y? Vale 4. ¿Cuánto vale BY? Vale menos 7. Cuando lleven signos negativos los números, traten de colocarlos entre paréntesis, ¿ya? Menos 7. Y esto A sub Y. Vamos con A sub Z. A sub Z es menos 8. Menos 8 entre paréntesis. Más 9, que es B sub Z. Entonces la suma de esto nos va a dar 2 más 5, 7. 7AX. 4 más menos 7 nos va a dar menos 3 A sub Y. Y menos 8 más 9 nos va a dar más 1 A sub Z. Entonces este es el nuevo vector que sale de sumar A más B. Hasta aquí. ¿Dudas, preguntas? Todo claro. Ya. Entonces, este es el procedimiento que ustedes tienen que tomar. Este es el procedimiento que ustedes tienen que tomar si se encuentran problemas donde tienen que sumar vectores. ¿Ya? Primero tiene que haber fórmula. ¿Ya? Primero fórmula. Antes de empezar, fórmula. Luego, el segundo paso, reemplazar datos. Reemplazar datos. Y el tercer paso, resultado. Cuidado y de que se están pasando o directamente me hacen la suma y me escriban el resultado. Tienen los datos y directamente los resultados. Cuidado y hagan eso, ¿ya? Entonces, primera clase, recomendación, no hagan eso, se les va a ir mal en el examen. Tampoco, no hay que, la nomenclatura que se va a utilizar en la materia, esta. Ustedes en otras materias conocían como AX, ahí, ¿ya? Y con un sombrerito arriba, J como A sub Y y K, ¿ya? 7i menos 3J más 1K. Entonces, esto de acá, claro, está bien, pero no es la nomenclatura que se va a utilizar en la materia. La nomenclatura es la de arriba, la de acá. Entonces, esta de acá es correcta, pero no es la nomenclatura que se va a utilizar, por lo tanto, si no se lo va a tomar en cuenta. ¿Ya? Cuidado. Les estaba avisando desde el principio. ¿Ya? Ahora, si yo quiero restar estos vectores, lo único que hago es aplicar la otra fórmula. ¿Cuál es la otra fórmula? Sería la misma, solo que el signo cambiaría. ¿Ya? En vez de ser positivo, va a ser negativo. Nada más. La única diferencia entre A menos B. Entonces, si yo quiero restar estos mismos vectores, lo único que hago es A, que le coloco A a la fórmula A menos B, y esto es igual a la otra fórmula. Serían las componentes en X menos las componentes en Y de B, A sub X más A sub Y menos B sub Y, A sub Y, y más AZ menos B sub Z. A sub Z. Entonces, esa sería la fórmula si ustedes quisieran hacer la diferencia entre esos dos vectores. Lo único que cambia, como les digo, es
el signo entre las dos componentes. El signo que haya afuera no influye mucho en el resultado, siempre va a ser positivo, ¿ya? ¿A qué signo me refiero? Al signo positivo que hay entre las componentes. Este signo de acá siempre va a ser positivo, ¿ya? El único que va a cambiar son los signos entre cada componente de cada vector, ¿ya? Vamos con el siguiente tema. Entonces, otra operación matemática más que se le puede aplicar a los vectores son las siguientes: la asociativa, la distributiva y conmutativa. Entonces, aquí tenemos las tres operaciones. La primera es la asociativa, ¿ya? Trata de asociar dos vectores. Primero realizar operaciones con dos vectores, asociar dos vectores, realizar sus operaciones y luego sumar con el otro vector, ¿ya? Tenemos tres vectores, entonces asociamos uno. Primero empezamos con una operación, ¿ya? B y C, y luego al realizar la operación B más C, recién podemos sumar A más el resultado de B más C. Lo mismo podría hacer si asociamos A y B. Esto se puede hacer en esta materia, sí se puede hacer. Van a haber casos donde esto va a ser muy recurrente, ¿ya? Luego el otro es la distributiva. ¿De qué trata la distributiva? Si fuera del vector hay un número o hay otro vector, en este caso una constante k, un número, podemos distribuir a cada vector. Al distribuir vamos a tener k es igual a más k por a más k por b. Entonces se trata mayormente para números que hay fuera de los vectores, ¿ya? La otra fórmula, si tenemos dos constantes que se suman y está multiplicada por un vector, ahí tenemos lo que es la propiedad distributiva. Distribuimos el vector a cada constante. Son los dos ejemplos. Luego el otro, lo que es la propiedad conmutativa. No importa el orden en que sumemos los vectores, siempre nos tiene que dar el mismo resultado, ¿ya? Ejemplo, vamos con ejemplos. Vamos a aplicar la propiedad primero asociativa. Vamos a comprobar esa propiedad si es correcta. Vamos a utilizar el vector anterior. Dos, 4, 8 y 5, 7, 9. 2 a x más 4 a sub y menos 8 a sub z. El otro vector 5 a x menos 7 a sub y más 9 a sub z. Añadamos un tercer vector. Este que sea 1 a x menos 2 a sub y más 3 a sub z. Si aplicamos la propiedad asociativa, tendríamos que primero sumar lo que es b y c y por último a más el resultado de b y c. Y tendría que darnos el mismo resultado si hacemos la otra asociación. O sea, vamos a aplicar esa propiedad.
quiero saber si se cumple. Entonces, primero asocio B más C y después A más B. Y veamos si nos da el mismo resultado. Entonces, hagamos la respectiva suma. Primero tenemos que sumar B y C. Sumamos B más C. Aplicamos fórmula. Primero las componentes en X. Aplicamos fórmula, reemplazamos datos. ¿Cuál es el valor en X? Sería 5. El valor de X en C sería 1. El valor de Y en B sería menos 7. El valor de Y en C sería menos 2. El valor de Z en B es 9. Y el valor de Z en C sería 3. El resultado de esto nos daría acá 6ax más, en este caso menos 9a sub y más 9a sub z. Ese es el resultado de B más C. El otro, A más B. A más B ya lo calculamos anteriormente. Disculpe, si no sería 12. Ah, sí, 12, correcto. 9 más 3, 12. Entonces, A más B ya lo calculamos, ¿no? Entonces, aplicamos procedimiento, ¿ya? Aplicamos procedimiento y realizando todo este procedimiento, tenemos que A más B es 7ax menos 3a sub y más 1a sub z. Eso es lo que tenemos en la anterior diapositiva. La suma entre esos dos vectores. Ahí está, 7ax menos 3a sub y más 1a sub z. Lo que hemos calculado en esta diapositiva. Entonces ese dato lo trasladamos a la siguiente diapositiva y ahí está. Entonces ahora comprobemos. A más el resultado de B más C nos tiene que dar la igualdad entre el resultado de A más B más C. Entonces vamos a hacer ahora esa operación y sería de la siguiente manera. Entonces hagamos la suma de A más B. A más el resultado de B más C. Esto es igual a A más la suma de B más C
Este b más c lo reemplazamos por una variable para aplicar la fórmula a más el resultado de eso vamos a colocarle que sea r, ¿ya? A más r. Entonces, aplicando fórmula sería ax más rx más a sub y más r sub y a sub z más r sub z. Aplicamos los valores a la componente x en a valía 2 más, ¿cuánto vale la componente x en la suma b más c? Era 6. Más 6 más y, la componente y en a era 4, más la componente y en r es menos 9, y la componente z en a era 8, más la componente z en b más c es 2, más 2. Entonces hacemos la respectiva suma. Menos 8, menos 8 en AZ. A sub z es menos 8, ¿no? Listo. Entonces 2 más 6, 8. 8 a x más 4 más menos 9 sería menos 5. Menos 5 a sub y, menos 8 más 12, más 4 a sub z. Entonces, este es el resultado de sumar a más r, pero r es la suma de b más c. Entonces, a más b más c nos dio como resultado 8ax menos 5a sub y más 4a sub z. Comprobemos si es lo mismo si sumáramos a más b más c. Volvemos a entrar al mismo enlace, ya, pero esta vez solamente 2 minutos para que sean aceptados. ¿Está bien? Está bien, auxiliar. Mismo
Entonces, aquí A más B. Entonces, A más B lo vamos a cambiar por otra variable. En este caso la vamos a llamar S. S más C. Y aplicando fórmula sería SX más CX más SY más CY más SZ más CZ. Reemplazamos valores. Acá era 7 menos 3 y 1. Entonces, colocamos los valores en X, 7, en Y era menos 3, y en Z, SZ sería 1. 7 más la componente X en C es 1, la componente Y en C es 2, y la componente Z en C es 3. ¿Hay algún signo negativo por ahí? Revisemos. El 2 es negativo en C, entonces coloquemos su signo negativo. Menos 2. ¿Listo? AX más A sub Y más A sub Z. Entonces el resultado de esto, 7 más 1 es 8. 8AX más menos 3 menos 2 menos 5. Menos 5 A sub Y. 1 más 3 nos da 4. 4 A sub Z. Entonces esto es la suma de C, S más C. Y descomponiendo S es A más B más C, y esto es igual a 8 AX menos 5 A sub Y más 4 A sub Z. ¿Ya? Entonces, viéndolo, los resultados, sacamos que la asociación entre estos vectores nos va a dar el mismo resultado. Eso quiere decir que A más B más C es igual a más B más C. ¿Sí? Nos da lo mismo, ¿no? Porque el resultado es idéntico. Tienen los mismos valores en cada componente. Entonces, queda establecido que estas leyes son correctas. La ley asociativa. La ley distributiva también tiene que salir lo mismo. ¿Ya? Y luego también tenemos la conmutativa, que tendría que dar lo mismo. ¿Está bien? Ahora, tarea para la casa, esto es para el siguiente sábado. Van a comprobar las otras leyes de esta parte 2, la ley distributiva y la ley conmutativa. Ya tienen los vectores A, B, solo les faltaría los valores de K. K, vamos a darle que sea 3. Acá K más 1, K sub 1 y K sub 2 va a ser 7 y 5. ¿Ya?
Entonces, con esos valores y estos vectores, ustedes realizarían la tarea para el siguiente sábado. Tarea. Disculpe una pregunta. ¿Sí? ¿Va a mandar este PDF? Sí, se va a enviar el PDF, se va a subir al grupo de Classroom. El formato en hoja, papel bond, tamaño carta. Nada más, ¿ya? Entonces ustedes comprueban todo esto aplicando las fórmulas que ya conocen. Nada más. ¿Cuál es el código de Classroom? Más tarde se los envío. ¿Está bien? Todo está Bien. claro. Ahí va a aparecer el documento y también la tarea en donde van a subir su documento. Disculpe, Auchi, ¿en hoja bond dijo tamaño carta? En hoja bond, tamaño carta. A ver. Ya, está bien. Hasta el sábado, hasta antes de empezar la clase sería la presentación de esta tarea. ¿Dudas, preguntas? Todo claro. Ya. Fíjense que acá, ustedes no solamente van a distribuir la constante, también tienen que hacer su respectiva suma. Ya, verifiquen eso. En esta primera parte de acá. Fíjense que aquí K se distribuye. En esta primera igualdad nos dice que K por la suma de A más B nos tiene que dar igual a la distribución de K por A más K por B. ¿Eso qué quiere decir acá? Que primero ustedes van a sumar A más B y el resultado de A más B recién empiezan a multiplicarlo por K. El resultado de A más B, por ejemplo, R. Y recién empiezan a ingresar a cada componente. Lo mismo acá. Primero multiplican la constante por cada vector. Y luego al final van a tener que sumar. El resultado les tiene que dar un mismo vector, ¿ya? Acá estamos sacando la conclusión de que es verdadera esa ley porque la igualdad nos da el mismo vector. También le tiene que salir lo mismo en esas otras propiedades. Fíjense acá, que aquí tenemos el mismo vector. Eso quiere decir que esa ley es correcta. Mientras que en las otras también les tiene que salir el mismo vector al realizar todas las operaciones en esta igualdad de acá. Disculpe, Auchi, no sé si es mi internet o es internet de usted. Se escucha entrecortado. No se Sí, dice yo ahora. también lo... Sí, yo también lo escuché a veces en Interport. Yo lo escucho bien, la verdad. Yo lo escucho bien. Yo lo escucho bien, Yo lo Auchi. escucho bien. A esas dos personas que están hablando también yo los escucho entrecortados. Creo que es su internet de ustedes. Se escucha bien, Auchi. Se escucha bien, auxiliar, sino que está un poco entrecortado, pero se puede. Sí, es el internet de ustedes, compañero. Entonces, ¿cómo ustedes verifican que esta propiedad o esta ley es verdadera cuando el resultado les dé el mismo vector? ¿Ya? Cuando el vector sea el mismo en ambas igualdades, eso quiere decir que es verdadero. El resultado nos tiene que dar
el mismo vector. ¿Está claro eso? Ya, entonces, con eso acabaríamos la clase de hoy sábado. Nos veríamos el siguiente sábado. ¿Ya? Disculpe, Entonces, hasta esta usted, parte. el ingeniero no se va a presentar. Dijo que él iba a dar las clases a las 8, si no me equivoco, 8:30. Más adelante puede ser. Ahorita está con problemas de salud y no creo que se vaya a presentar por el momento. Así que hasta mientras yo iré dando a los primeros temas. Listo, señor, muchas gracias. ¿Ya? Entonces, vamos con la asistencia. Estén atentos. Dicen presente y se van saliendo de la reunión. ¿Está bien? Perfecto, sí, perfecto. Se encuentra Amaru Darwin. Presente. Ya. Raúl Andía. Freddy Aruquipa. Presente, Auxi, presente. Valdelomar Jonathan. Presente. Presente. Baltasar, ya. Barranco Julio. Presente, Ausi. Barrios Sebastián. Blanco José. Presente, Auxi, presente. ¿Quién dijo presente? Blanco, Mendoza. Blanco José, ya. Bozo Cristian. Presente, auxiliar. Cachi Gabriel. Presente, auxiliar. Gary Alexander Calle. Canaviri Alejandro. Presente, Canaviri. Castellón Brian. ¿O Brian? Castellón Eric. Eric Castellón. Castro Juan. Chilo Percy. Presente, hija. Chipana Miguel. Presente, Ausi, presente. Chura Noemí. Copa Amira. Presente. Delgado Luis Fernando. Delgado Braulio. Domínguez Luis Fernando. Farel Luis. Fernández Gerson. Figueroa Fabián. Flores Robert. Flores Jefferson. Gómez Carlos. Presente. Gutiérrez Kevin. Presente. Guzmán Moisés. Guanacota Joel. Lesri Alejandro. Auxi, Guzmán Moisés está presente, sino que me interesa más. Guzmán Moisés. Ya. Lesri Disculpe, Alejandro. Gracias. Guanacota, yo el presente. Ingeniero, hay un compañero que no tiene el micro, Flores Roberto. Está ahí comentando en el grupo. Digo, en el Zoom.
Flores Robert, ya. Disculpa, auxiliar, yo estaba a la siguiente clase, solo que se me salió el internet. No puedo hacer nada. Estaba, Hubiera dicho estaba, encima. graba- estaba grabando la clase. A ver, mándame algún probante, una pequeña parte del video y puede que te tome en cuenta de la primera clase. Ya. Limachi y David. Lino Carlos. Presente, Lino Carlos. Llanos Wilfredo. Presente. Maceda Henry. Presente. Mamani Ricardo. Martínez Miguel. Presente. Medellín Julio. Mejía Nicole. Melgar Fernando. Presente. Mendoza Rodrigo. Presente. Mendoza Luis. Presente, Mendoza Luis. Mercado Jonathan. Presente, señor. Merino Guido. Nina Mauricio. Presente. Ordóñez Adilson. Ortega Luis. Presente. Ortiz Fernando. Ortiz Carlos. Presente. Ortiz Juan. Presente. Paniagua David. Presente, Auxi. Paz Christopher. Presente. Pinto Milton. Presente, auxiliar. Porcel Álvaro. Quispe Gerson. Ramírez Boris. Ricaldes Andrés. Rocha Marcelo. Rocha Daniel. Rocha Diego. Presente. Rodríguez José. Presente. Rojas Rolando. Presente. Salazar Dylan. Presente, auxiliar. Sánchez Alfonso. Sandoval Eduardo. Santos Kevin. Presente. Serrano Sandro. Siles Luis. Presente. Solís Limber. Tarifa Paul. Presente, auxiliar. Tarifa Ramírez. Ticona Josué. Presente, auxiliar. Uriona Mauricio. Valdivia José. Vega Oscar. Velasco Sebastián. Velasco José. Presente, auxiliar. Un favor, disculpe, igual en la anterior clase yo no pude prender el micrófono, incluso le mandé las pruebas de que estaba en clase. A ver. Le vuelvo a mandar si... Marcame ese mensaje, a ver. ¿Ya? Velasco José. Sí, sí. Ventura Hernán. No está. Vilca Nelson. Presente, Auxi. Virués Dylan. Y Zurita Luis Fernando. Presente, Auxi. Ya. ¿Alguien más que me haya saltado o no? Disculpe, yo, Auxi. Fernández Gerson. Fernández Gerson. Hace rato lo llamé. ¿Qué pasó? Sí, se me pasó, no escuché, no logré ¿Azcárraga? prender el micrófono. Sí, Azcárraga. ¿Otra persona? Nadie más. Ya, entonces, eso sería todo por ahora. Nos veríamos el siguiente sábado. Chau, chau.
Hasta luego. Listo, hasta luego. Auxiliar.